Bien, amados hermanos, vamos a reflexionar en este día. Esperamos en Dios que el calor no los agobie mucho. Yo estaba ahí sentadito y con la espalda mojada. La verdad siente uno bastante calor. Sabemos que es la temporada. Este, si alguien se duerme, por favor, no lo despierte. Déjelo que se vaya al tercer cielo. A lo mejor allá el Señor le habla personalmente, ¿verdad? Entonces, si usted siente demasiado calor, hermano, con toda confianza, aunque esté predicando, levántese y allá hay agua. Estamos muy conscientes de que el calor es fuerte, ¿sí? Tenga esa confianza de poder tomar su agüita. Una pregunta. Empecemos a reflexionar. Una pregunta. ¿Por qué cada uno de nosotros debe ser un misionero? Piense. Reflexione. ¿Por qué yo debo ser misionero? ¿Por qué usted debe ser un misionero, una misionera? ¿Por qué? Porque Dios lo ha mandado, pero piense nada más. ¿Sí? ¿Por qué cada uno de nosotros debe ser parte de las misiones? Piense. ¿Por qué? ¿Estoy comprometido con la obra misionera? Les anuncio que les voy a hacer un examen a todos. Es un examen como iglesia. Quiero saber cómo estamos en salud como iglesia. Hace poco me dieron un buen chequeo y no ando bien. No ando bien. Por ahí un riñón no es una mancha, es una protuberancia lo que se ve. Posiblemente una mala formación o el inicio de un tumor. No ando bien. Hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Y respondemos, bien, seguros. Porque yo respondía así, bien. Pero hoy le puedo decir, a veces digo ya como la hermana Ado, ¿verdad? ¿Cómo estamos, hermana? Estamos, hermano. Y hoy empiezo a decir, estamos, ¿sí? Necesitamos saber cómo estamos. Les voy a hacer su examen. Obvio, ahí estoy incluido también. Yo necesito también hacerme mi examen de saber cómo estamos, ¿verdad? Y es muy bueno. ¿Por qué? Porque entonces, al saber cómo estamos, necesitamos hacer los ajustes necesarios, ¿verdad? Entonces, vuelvo a preguntarte, ¿por qué cada uno de nosotros debe ser un misionero? ¿Por qué cada uno de nosotros debe ser parte de la obra misionera? ¿Y cuán comprometido estás con la obra misionera? Por una sencilla razón, si yo no entiendo por qué debo hacer tal o cual cosa, simplemente lo voy a hacer por seguir al resto. ¿A dónde va Vicente? Ahí va la gente. ¿Y a dónde fueres? Haz lo que vieres. Entonces, cuando hago las cosas sin entenderlo, lo hago sin pasión, sin alegría. Lo hago solo por cumplir. Lo hago porque otros lo hacen. Pero cuando lo entiendo, cuando yo entiendo y lo coloco en mi corazón, entonces esa obra misionera lo hago con pasión. Lo hago con amor, lo hago con alegría y lo pongo y le pongo mucho entusiasmo. Ayer fuimos a Coita, nos volvimos a reincorporar. ¿Cuántos de ustedes fueron a Coita ahora que yo no estuve? La hermana Conchita, el hermano Víctor, la hermana Vero. ¿Solo visitaron al hermanito? ¿Y los demás dónde quedaron?
La hermana Vero los visitó, pero no visitó a todos. Damos gracias a Dios por el compromiso del hermano Hugo y de la hermana Vero. Damos gracias a Dios porque están naciendo gentes con mayor compromiso. ¿Y el resto? No es la obra misionera del pastor Raúl y de la hermana Olivia, es la obra misionera de misión de vida. ¿Y cuál es la misión de vida? Pues la obra misionera. Sí, gloria a Dios. Yo estoy contento, de verdad, doy gracias a Dios porque están haciendo gente comprometida. Le doy muchas gracias a Dios. Y sé que están aprendiendo. Y sé que cada día se van a comprometer más. ¿Y el resto? Yo les invito a que verdaderamente pensemos en esto, en la obra misionera, eh, y preguntémonos, ¿por qué cada creyente debe ser un misionero? Número uno, vamos a contestar. ¿Por qué cada creyente debe ser un misionero? Número uno, porque Dios es misionero. Porque Dios es misionero. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro 3, 9. Por favor, ahí está. Lea conmigo todos. Vamos a leer todos. Quiero que participen todos porque si no nos vamos a dormir todos. ¿Sí? Así que lea conmigo. Dice, el Señor, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Sabemos que no es así, pero el anhelo de Dios es ese. Desde que Adán pecó, Dios ha estado buscando al ser humano. Acababa de pecar cuando aparece Dios y le pregunta, Adán, ¿dónde estás tú? Y no está hablando de situación geográfica, está hablando de posición espiritual. ¿Qué podríamos decir, Adán, cuál es tu nueva condición espiritual? Y dice la escritura que cuando Adán escuchó la voz de Dios, tuvo miedo y se escondió. Y ahí está el Adán grandote como un ser humano grande, pero con una actitud de niño. Se escondió y yo veo a Dios ahí, lo está viendo y le dice, ¿dónde estás tú? ¿Cuál es tu nueva condición espiritual? Tenía miedo. ¿Por qué tenía miedo? Si ya había estado con Dios, platicaba con Dios, se relacionaba con Dios. ¿Por qué tiene miedo ahora? Porque el pecado ahora había entrado en su vida. Y desde entonces Dios está buscando al ser humano. Romanos capítulo 3, versículo 11. Romanos 3, 11. Lea conmigo, todos juntos. Dice, no hay quien entienda. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. ¿A poco tú andabas buscando a Dios? ¿A poco yo andaba buscando a Dios? No, alguien tuvo que orar por nosotros. Alguien pagó el precio de la oración por tu vida y por mi vida. Alguien dedicó tiempo para orar, para que Dios hiciera algo en ti. ¿Y sabes qué? Lo logró. De antemano no estuviéramos aquí, ¿verdad? De antemano no estuviéramos aquí. La Biblia es clara que dice que nadie se interesa en buscar a Dios, ningún ser humano se interesa. ¿Por qué algunos preguntan, oiga, ¿y a qué iglesia va? Oiga, ¿y qué hacen ahí? Cuando las personas preguntan, deje de hacer lo que esté haciendo y atienda a la gente y predíquele, porque Dios ha hecho algo en el corazón de esa persona y te la ha puesto a
ti para que le hables del Evangelio. El ser humano cada día se aleja de Dios, cada vez más está alejándose del Señor, pero el Señor día a día los está llamando. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? El anhelo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el anhelo de Dios. ¿Cómo se van a arrepentir si no hay quien les predique? Dios diseñó un plan de redención para que el ser humano pueda alcanzar la salvación. Y ese plan es Jesucristo. Si tú no les predicas, entonces, ¿cómo alcanzarán salvación? ¿Por qué tengo que ser misionero? Porque Dios es un Dios misionero. Desafío. Involúcrate en la obra misionera. No solamente ores, no solamente ofrendes. Ve, camina, involúcrate. Sé un creyente comprometido con la obra misionera. Qué hermoso es la obra. Dice la escritura, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir, ¿qué dice? Con regocijo trayendo sus gavillas. O sea, lo bueno que ayer fuimos en carro y llegamos a estar las personas en carro, porque si hubiéramos caminado, quién sabe cómo nos hubiera ido. Estaba el calor, pero fuertísimo. Pero se goza uno. Ayer se le dio su diploma a la hermana Adela. No me grabo el nombre todavía. La hermana Adela tiene este unos gemelitos, una niña y un niño. Pero vieran la niña, hermanos. ¿Qué edad tiene este Vero? Un añito. Se subía a una silla, le daba vuelta a la mamá, le quería jalar el lápiz. Inquietísima la niña. Y el niño, sentadito ahí, tranquilito. Pero la niña era una pirinola, ¿sí? Vuelta y vuelta y vuelta. Y hubo momentos en que la agarró la hermana Vero. Qué hermoso es estar haciendo la obra. Se los comento. ¿Por qué? Nada de eso vas a experimentar si tú te quedas aquí. Involúcrate, involúcrate, haz planes. Este sábado tengo que ir a la obra misionera en Coita. Involúcrate, haz planes. Número dos. ¿Por qué cada creyente debe ser un misionero? Porque Cristo es misionero. Porque el Señor Jesucristo es misionero. Primera de Juan 4:9. Vamos a leer todos juntos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Leamos juntos. Quiero escucharlos. Y dice así. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿A quién enviaron? ¿Sabías que la palabra envió tiene que ver con la palabra apóstolos? La palabra envió viene del griego apóstolo, de donde viene la palabra, como tú y yo lo conocemos, apóstol, alguien enviado con una misión, y de donde viene nuestra palabra misionero. Cristo es misionero. Fue enviado por el Padre con una misión, rescatar a la humanidad perdida y darnos vida eterna. Cristo es misionero. Con el ejemplo de Cristo podemos entender que la obra misionero es una expresión de amor, como dice Juan 3:16. Porque de tal manera
Entonces, Dios nos ama y por eso Cristo vino, por amor. ¿Sabes por qué no evangelizas? ¿O por qué yo no evangelizo? ¿O por qué no evangelizamos? Porque nos está faltando amor. Nos está faltando amor. ¿Las personas importan, hermanos? Y ojo, ¿las personas importan? Sí, claro que sí. Pero también dice la Escritura, amarás a tu prójimo. ¿Por qué no le estoy predicando a mi prójimo? Porque me está faltando amor. Y aunque las personas importan, cada vez que nos callamos, no nos están importando. Es muy fácil decir, estaré orando, hermano, gloria a Dios, gracias por orar, pero tienes que predicar. La oración no va a suplir la predicación. Y aunque estemos orando, y gloria a Dios porque estamos creciendo en oración, la orden del Dios vivo es ir y hacer discípulos en cada grupo étnico. No pienses que estás cumpliendo con la predicación con solamente orar. No, tienes que hablar, tienes que predicar. Trae una familia a misión de vida ganada por ti. Hasta la meta. Porque si no somos intencionales, nunca lo vamos a hacer. Nunca lo vamos a verla palpable en nuestras vidas. Y si ya ganaste a uno, entonces gana a otro. No te quedes en un solo lugar. La Biblia dice, no se haces caso, expande tus estacas. Hay mucha gente a la cual podemos ganar. Cristo es misionero. Fue enviado con la misión de rescatar a la humanidad. Debemos amar al prójimo para poder compartir el Evangelio. Amén, hermanos. Desafío. Sé un creyente comprometido con la obra misionera. Involúcrate. Involúcrate en la obra misionera. Me preocupa, me preocupa que andemos mal en salud espiritual. Hemos avanzado y hemos avanzado mucho. Verdad digo en Cristo, hemos avanzado mucho. Pero sí quiero saber cómo estamos. Y por ahí hay un examen también para uno como persona. ¿Cómo estoy como persona? ¿Por qué cada creyente debe ser un misionero? Porque el Espíritu Santo es misionero. Hechos 13, 1 al 4. Vamos a leer esa porción juntos. Hechos 13, 1 al 4. Leamos juntos. Dice así. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Gracias por leer. ¿Quién llamó a Saulo y a Bernabé? El Espíritu Santo. ¿Quién los envió a la obra misionera? El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es misionero. De hecho, todo empieza con él. Todo empieza con él. ¿La iglesia estaba evangelizando antes de que llegara el Espíritu Santo? La respuesta es no. Pero en Hechos 2, cuando viene el Espíritu Santo, ¡pum!, se levanta la iglesia y empieza a evangelizar.
El Espíritu Santo es evangelizador, es misionero. Y Él es quien elige a los misioneros. Él llama a la gente ocupada para ser responsable. El Espíritu Santo no va a llamar a gente floja. ¿Dónde estaba trabajando Bernabé y Saulo? En la iglesia de Antioquía. En el capítulo 11 podrás ver que muchos creyentes, cuando fue la persecución, muchos creyentes pasaron por ahí, por Antioquía, empezaron a evangelizar y se formó una iglesia. La iglesia de Jerusalén envía a Bernabé para que supervise el trabajo y se quedó ahí para empezar a enseñar. Dijo Bernabé, necesito un ayudante. Y se va de viaje a traer a Pablo. Y él, Bernabé y Pablo están atendiendo a Antioquía y levantan una nueva generación de líderes. Como año y medio estuvieron ahí aproximadamente y después les dice, bueno, ya completaron su labor aquí, necesito que vayan a abrir iglesias. La pasión del Espíritu Santo se llama obra misionera. Obra misionera. ¿Por qué cada creyente debe ser un misionero? Porque el Espíritu Santo es misionero. Él llama a la gente que está ocupada para seguirlos ocupando en su obra. Llamó a Bernabé como una persona que tenía formación sacerdotal. Lo llama para seguirlo ocupando y le dé formación sacerdotal a los nuevos discípulos que estará levantando. Llamó a Saulo un hombre preparado en letras con formación teológica y forma un equipo, un teólogo con un sacerdote. Y ojo, es Bernabé el maestro de Pablo. La iglesia respalda tal decisión cuando dice, ok, se van nuestros maestros, lo mejor que tenemos en Antioquía, oraron y los despidieron. Es el Espíritu Santo el director por excelencia de obra misionera. Entendamos eso. Pregunto, ¿por qué muchas veces no estamos comprometidos con la obra misionera? ¿No será que no hay una buena relación con el Espíritu Santo? ¿No será que no estás escuchando al Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo es evangelizador, el Espíritu Santo es misionero. En él inicia toda esta obra de evangelismo y misiones. El Espíritu Santo dirige, el Espíritu Santo encomienda, el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que envía a hacer tal labor. ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? Reflexionemos. No es regaño, no es regaño. Es reflexionar. El sermón tiene eso, ¿sí? Invitarnos a reflexionar y decir, ¿cómo estoy? ¿Realmente lo estoy escuchando? Ahora, si lo escucho, ¿le estoy obedeciendo? A una persona con mi esposa le predicamos de Cristo y ella preguntó, ¿y en qué iglesia me voy a congregar? Y yo le digo, bueno, ya tienes a Cristo como tu Señor, pregúntale a Él. Y le preguntó, y el Señor le contestó, y el Señor le dijo, quiero que te congregues en Betel. Y le digo, ¿y ya fuiste? No, es que no me gusta ahí. Y no fue. Le digo, ¿para qué le preguntas al Señor si no vas a obedecer?
Y Betel era la iglesia presbiteriana. Y le digo, ¿conoces a alguien que esté en Betel? Dice, sí, tengo familia ahí. Oh, imagínate. Obedezcamos, amados hermanos, al Espíritu Santo. No es cualquier cosa. Quiero que entiendas que el Espíritu Santo es la esencia del Dios vivo. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La naturaleza del Dios vivo es espíritu. Por eso es muy delicado y por eso te debes de relacionar con Él. Cuán importante es que te acerques al Espíritu Santo. Él ama la obra misionera y sin duda alguna pondrá en tu corazón ese amor que muchas veces nos hace falta. Desafío. Involúcrate, comprométete con la obra misionera. Involúcrate, comprométete con la obra misionera. Número 4. ¿Por qué cada creyente debe ser un misionero? Porque la iglesia primitiva fue misionera. La iglesia primitiva fue misionera. Volvamos a leer el versículo, por favor, que teníamos, Hechos 13, del 1 al 4. Leamos juntos, dice, había entonces en la iglesia, juntos, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿Me pones el 1? Gracias. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía es un gran ejemplo de obra misionera. ¿Sí? En obediencia al Espíritu Santo dieron a sus mejores hombres para la obra misionera, Bernabé y Saulo. ¿Qué crees que pasa en cada iglesia? Yo recuerdo que cuando había un pastor en Antioquía, en Cintalapa, él dijo, vamos a estar orando para que de Antioquía salgan líderes, pastores y misioneros. Pues la iglesia se puso a orar, ¿no? El pastor dijo que oraran así, así que empezamos a orar y estar orando, y de repente el mismo pastor se fue al seminario y después se fue otro 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 y el liderazgo estaba en los seminarios estudiando para ser pastores. Y de repente que ya migró una familia para un lugar, que ya migró otra familia y que ya migró otra más y se empezó a desgajar aquella generación en Antioquía. ¿Sabes dónde están hoy en día? Hay como 10, 12 pastores, obvio, pastoreando, y las familias que salieron están liderando a la par con pastor. Hay una familia que se fue a Puerto Escondido. Llegaron, no había pastor, pero al poquito tiempo llegó un pastor joven con muy poca experiencia. Pero esta familia, como había estado en Antioquía, una familia muy capacitada, le dijo, pastor, necesito esta capacitación en tal área. Y empezaron a buscar ellos dónde había ese tipo de capacitación y lo encontraron en el seminario Lesi. ¿Y qué cree que hicieron? Lo inscribieron en el curso de verano y lo mandaron a capacitación, pero el pastor dijo, no me voy solo, se van ustedes conmigo. Y se fueron a capacitar.
Y estuvieron ahí detrás de su pastor y lo dejaron bien capacitadito. Entonces la familia dice, bueno, creo que ya hemos cumplido aquí, nos vamos a regresar a Cintalapa. Y el pastor le dice, ustedes no dan un paso para atrás. La aventura la empezamos juntos y juntos continuamos. Y hasta la fecha, allá siguen, liderando junto con su pastor. Y puse a ver, ¿dónde está fulano? Está liderando junto con su pastor. ¿Y dónde está la familia fulana? Liderando con otro pastor. Cuidado con lo que pides. Y sobre todo si eso que pides está alineado con el corazón del Espíritu Santo. Y muy poquitos se quedaron de esa generación en la iglesia de Antioquía. ¿Y sabes qué están haciendo? Liderando. ¿Por qué? Porque Dios ama que te involucres en su obra. Dios ama que te involucres en su obra. Ese es el anhelo del Señor. Ese es el anhelo del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Eso es lo que Él quiere. Involúcrate en la obra. La iglesia de Antioquía es un gran ejemplo de involucramiento. En obediencia al Espíritu Santo, mandaron a 2 personas a la obra misionera. Ciudades como Salamina, Iconio, Listra, Filipos, Corintios, Tesalónica, etcétera, 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 fueron bendecidas por una iglesia con un corazón misionero. ¿Has contado cuántas iglesias formó Pablo? Si no las has contado, vete a Hechos y encontrarás un montón. ¿Sabes cuántas iglesias levantaron los discípulos de Pablo? Verás que es una tarea extraordinaria. Antioquía aprendió a priorizar la obra misionera. ¿Sabes que debe de ser una de nuestras peticiones constantes? Señor, enséñanos a priorizar la obra misionera. Esa es la razón de ser de la iglesia. Multiplicar iglesias. Esa es la razón. Y si tu corazón no está ahí, pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué? Esa es la razón de ser. Antioquía aprendió a priorizar, amado hermano, la obra misionera y eso lo involucró a ser una iglesia de oración. ¿Por qué crees que he estado ahí picando piedra en que seamos iglesia de oración? Yo sé que todo se dará a su tiempo. Qué bonito es cuando nos reunimos a orar. Qué hermoso es levantarnos a las 5 de la mañana. Y le decía a la hermana Lupita, ojalá y me levantes un grupo en la noche, por aquellos que les cuesta levantarse en la mañana. Qué bueno que ya se está anunciando nuevamente que estemos orando a las 8 de la noche. Todos debemos de estar orando, dedicar un momentito, 10, 15 minutos, pero es el tiempo mejor invertido. Todos los días debe de haber oración en tu casa. Deja un rato la novela, deja un rato tu Facebook, tu Twitter, tu Instagram. Déjalo un rato y dedica esos 10, 15 minutos a orar. Le decía a un pastor, Sindelfonso, sí me acordé del nombre. Y porque él es el que se tuvo que ir por su hijo que se había muerto en ese accidente. Y yo le decía, me dijo, siento mucho lo de tu papá. Le digo, yo también tengo 15 días que enterré a mi hijo. Entonces lo abracé y le dije, no son pérdidas, son victorias en Cristo, porque aceptaron a Cristo, reconocieron a Cristo como Señor y Salvador y no fueron a la condenación.
entraron a la gloria. Y eso se llama victoria en Cristo. A lo mejor están juntos cantándole al Señor, disfrutando de las promesas eternas, que tú y yo un día también lo vamos a disfrutar y estaremos juntos con ellos, alabando, adorando al Rey de Reyes. Pero te quiero decir algo. Cuando mi padre fue electrocutado, él dice que caí en un pozo profundo sin fondo, en tinieblas y oscuridad. Y cuando él iba cayendo, dice que alguien lo agarró y lo sacó de ahí y lo colocó en un túnel que al fondo se miraba una luz. Y él iba en ese túnel, de repente vio una ventana, él se asomó y lo volvieron a jalar. Y cuando abrió sus ojos, estaba nuevamente en su cuerpo. ¿Quién crees que hizo esa obra? Le digo, para que sea algo así, solamente Cristo hizo esa obra. Después él aceptó a Cristo y empezó a predicar. No había persona que se le escapara. Siempre estaba evangelizando y siempre le ponía una Biblia en las manos a las personas. Regalaba Biblias, no Nuevos Testamentos, la Biblia. Y le decía, ponte a leer, porque ahí está la verdad y la verdad te va a hacer libre. Esa era su encomienda. Y el día que murió, le dijo a mi hermana, recuerda siempre, Jesucristo es la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entrégate a Él. En su último suspiro, mi padre siguió compartiendo. Yo le decía a él, no son pérdidas, son victorias del Señor Jesús. Son victorias. Y cuando un pecador se arrepiente, la Biblia dice que los ángeles hacen fiesta. Si quieres que haya fiesta, predica a Cristo y gánate una familia para el Señor. Sé intencional. De aquí a un mes tengo que tener una familia para Cristo. Sé intencional. Nunca vas a tener un nuevo creyente porque no eres intencional. Necesitamos ser intencional. La iglesia primitiva fue intencional. La iglesia primitiva mandó gente a predicar el evangelio. Seamos intencionales. Era una iglesia de oración, pero también era una iglesia muy obediente. El Espíritu Santo les dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo, y ellos lo apartaron. Hay una obra misionera que realizar, ellos lo enviaron. Eso se llama obediencia. Eso se llama ser generosos. Porque a Dios cuando le vas a dar, dale lo mejor. En la iglesia anterior que pastoreamos habían hermanos que decían, hermano, fíjese que me compré un ventilador nuevo y traigo este viejito. Le digo, no, esto está mal, hermano, tráigame el nuevo y quédese con el viejito. Porque la Biblia dice que tenemos que darle lo mejor. Váyase para atrás con su ventilador viejo. ¿Por qué somos tan mezquinos? No dice Malaquías. Dice, ¿por qué me traes la oveja perniquebrada? ¿Por qué me traes la oveja flaca? ¿Por qué me traes la oveja enferma? A ver, ofrécelo a tu presidente. Imagínense que todos nosotros nos compramos una oveja sarnosa, flaca y enferma y le digamos a Claudia Sheinbaum, te traemos esta ofrenda. Capaz que agarra el mismo chivo y nos lo somata en la espalda, porque es una gran falta de respeto. ¿Cómo a Dios le voy a dar algo así? No, hermano. La iglesia primitiva, la iglesia de Antioquía, le dio lo mejor. Bernabé y Saulo, misioneros por excelencia. Tu vida es lo mejor que le puedes dar a Dios. Una iglesia así, déjame decirte que es una iglesia bendecida y es una iglesia que da bendición. Es una iglesia saludable. Jamás pensé que ofrendarle a nuestro hermano Daniel iba a provocar, amado hermano, mucha bendición. Jamás, no pasó por acá. Hoy en día tiene 5 Pablos
y juntamente con sus 5 Pablos tienen 90 Timoteos. Y dentro de esos 90 Timoteos ya tiene iglesias pequeñas, grupos pequeños, varios han alcanzado salvación. ¿Verdad que no pensaste en eso, iglesia, misión de vida? Alcanzaste bendición, compartiste bendición, eres de bendición y hoy gente ha alcanzado su salvación. ¿Cuál es nuestro desafío? Que nos involucremos, pero sobre todo que nos comprometamos. Comprométete, porque hay un problema en misión de vida y se llama falta de compromiso. Necesitamos crecer en ese rubro. Necesitamos, amados hermanos, avanzar en ese rubro. Tal vez antes no se hacía la obra misionera. Estamos aprendiendo. ¿Y qué voy a aprender? Compromiso. Necesito aprender compromiso en la obra misionera. Amén. ¿Por qué cada creyente debe ser un misionero? Porque se nos ha encomendado a nosotros ser misioneros. ¿Sí? ¿Por qué cada creyente debe ser misionero? Porque se nos ha encomendado a nosotros ser misionero. Mateo 28, 18 al 20. Por favor, lo pones, Iván. Mateo 28, 18 al 20. Vamos a leer juntos esta porción de la palabra de nuestro Dios. Mateo 28, 18, 19 y 20. Lea conmigo, por favor, fuerte. Quiero escucharlos. ¿Sí? Y la palabra de nuestro Dios dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las etnias, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El mandato está ahí. El mandato está ahí. Hagamos lo que hagamos, seguirá estando ahí. Si dentro de 10 años lo vuelvo a leer, me seguirá enviando a hacer discípulos a los grupos étnicos, obra misionera. No hay excusa para nadie. Predica de Cristo, háblale de Cristo. Quiero decirles que cuando murió mi papá, yo lo quedé viendo. ¿Cuántas exhalaciones hizo? 18 exhalaciones. Y en la exhalación número 18, su cuerpo y su espíritu se dividieron, se separaron. Yo me quedé pensando, ¿cuántas muertes diarias hay por día? Tengo el dato, no lo recuerdo ahorita. ¿Cuántas de esas personas fueron con Cristo? ¿Tu familia ya tiene a Cristo? Si mueren hoy, van a entrar al infierno, al tormento eterno, y una vez cayendo ahí, ya no podrán salir. En una prisión había un varón de baja estatura, enanito, y entró ahí una persona llamada Felipe García Montiel, pistolero, un pistolero, narcotraficante, de personas que estuvieron en el poder aquí en México, pero cuando esta persona entra a la penitenciaría de alta seguridad aquí en México,
Esta persona le decía, fulano, Cristo te ama, entrégale tu corazón. Y aquel le decía, si me sigues hablando, te voy a matar. No me importa que me mates, Cristo te sigue amando. Y dice que estuvo día y noche esta persona. Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Entrégale tu corazón. Él murió por tu pecado en la cruz del Calvario. Él ha dado vida eterna y te la puede dar a ti también. Y ahí estaba el hermanito. Negociaron con él y le dijeron, danos todo lo que tienes por tu libertad. Y salió. No aceptó a Cristo. Su esposa ya conocía a Cristo y ella oraba todos los días. Y un día, él puso nuevamente una tienda de ropa en los tianguis, iba a vender ropa y vendía mucha ropa hasta que descubrieron que en los dobladillos de pantalones y camisas vendía su droga. Le decomisaron todo, lo golpearon y él entonces cayó en depresión, empezó y a tomar, a drogarse y quedaba un día que estaba ahí en el piso, se acordó del enano que le decía, Jesucristo te ama. Él murió por ti en la cruz del Calvario y te ofrece vida eterna. Entrégale tu vida. Se acordó. Y ahí en su borrachera dice que alzó los ojos y le dijo, Señor Jesús, si en realidad existes, te entrego mi vida. Agachó su rostro y cuando lo volvió a alzar dice que estaba un trono y el Señor Jesús refulgente en su trono. Y nada más de verlo dice que espíritus, sombras, había sombras que salían de mí. Pues yo había matado gente, me comía la sangre de la gente. Ya estaba yo pactadísimo con Satanás. Pero ese día le entregué mi vida a Cristo y todo fue diferente. Posiblemente, ¿qué te quiero decir con esto? Que posiblemente tú prediques y veas, no, no me hacen caso. Siembra la semilla, porque un día dará su fruto. Siembra la semilla, porque un día va a germinar. Tú no sabes cuándo. Posiblemente hagamos una labor de siembra, pero tarde o temprano esa semilla va a germinar. Predica a Cristo. No hay excusa. Todos hemos sido llamados a ser misioneros. Todos hemos sido enviados a la obra misionera. La gran comisión es para todos y es nuestra responsabilidad llevarla a cabo. Desafío. Involúcrate, comprométete con la obra misionera. Amén, hermanos. Dios, gracias, porque nos permites reflexionar. ¿Por qué ser misioneros? ¿Por qué levantar obras nuevas? ¿Por qué levantar iglesias? Y posiblemente ahí en casa podamos levantar una micro iglesia, una sala donde puede albergar 5, 10, 15 personas y nacer una iglesia, una micro iglesia. Si no lo hemos hecho es porque no hemos querido. Pero yo te ruego, Señor, que seas con nosotros. Por algo llevamos el nombre de misión de vida. Y no hay otra misión más que la obra misionera. No hay otra misión más que la obra evangelizadora. Ayúdanos, verdaderamente ayúdanos a ser real, intencional y palpable el nombre que llevamos como iglesia. Misión de vida. Que vayamos y aquel perdido a través de cada uno de nosotros
encuentre la vida eterna que solamente usted ofrece. Y sé, Señor, que lo harás. Sé que vas a poner gente en nuestro caminar en esta semana. Te lo ruego y suplico en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.